¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas malas le suceden a las personas buenas? Hoy, en este viaje fascinante, exploraremos uno de los misterios más profundos de la humanidad a través de la historia de Job, una historia de fe, desesperación y la eterna búsqueda de justicia. Pero espera, ¿y si te dijera que esta historia antigua tiene respuestas sorprendentes para nuestras vidas modernas? Prepárate para desafiar todo lo que creías saber sobre la adversidad, la fe y la justicia divina. No te pierdas un solo momento de este revelador viaje y te aseguro que nunca más volverás a ver tus problemas y dificultades de la misma manera. En esta historia bíblica, del libro de Job, encontramos a un hombre adinerado llamado Job, quien vivía en una región conocida como Uz. Poseía una gran familia y enormes rebaños. Job era una persona íntegra y justa, siempre comprometido en llevar una vida moral y mantenía una relación muy disciplinada con Dios. Este hombre era irreprochable y honesto, temía a Dios y se alejaba del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yugos de bueyes, 500 asnos y un gran número de sirvientes. Era considerado el más grande entre todos los pueblos del oriente. Los hijos de Job acostumbraban a celebrar fiestas en sus casas en sus cumpleaños e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Después de un periodo de celebraciones, Job organizaba un ritual de purificación para ellos. Muy temprano en la mañana, ofrecía un sacrificio quemado por cada uno, pensando, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Esta era la práctica constante de Job, tal como se describe en el primer capítulo, versículos 1 al 5. Dios destacó las virtudes de Job ante Satanás. Sin embargo, Satanás argumentó que Job era justo solo porque Dios lo favorecía abundantemente. Un día, los ángeles vinieron a presentarse ante el Señor, y Satanás también estaba entre ellos. El Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra, yendo y viniendo por ella. Entonces, el Señor le dijo a Satanás, ¿has notado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre íntegro y correcto, que teme a Dios y evita el mal. ¿Acaso Job teme a Dios sin razón?, replicó Satanás. ¿No has puesto una protección alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Has bendecido todo lo que hace y sus rebaños y manadas se han extendido por la tierra. Estos diálogos entre Dios y Satanás se narran en el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 10. Satanás desafió a Dios diciendo que, si se le permitiera infligir sufrimiento a Job, éste cambiaría y maldeciría a Dios. Dios permitió que Satanás atormentara a Job para probar esta audaz afirmación, pero prohibió quitarle la vida a Job. Pero extiende tu mano y ataca todo lo que posee, y seguro que te maldecirán, dijo Satanás. Muy bien, entonces todo lo que posee está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Estos eventos se describen en el libro de Job, capítulo 1, versículos 11 y 12. Job recibió 4 noticias en un solo día, informando que sus ovejas, sirvientes y 10 hijos habían muerto, víctimas de invasores, ladrones o desastres naturales. Un día, mientras los hijos e hijas de Job estaban celebrando y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, un mensajero llegó a Job y le dijo, los bueyes estaban arando y los asnos pastando cerca. Cuando los sabeos atacaron, se los llevaron y mataron a los sirvientes a espada. Yo fui el único que escapó para contártelo. Mientras aún hablaba, otro mensajero llegó y dijo, el fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los sirvientes. Yo fui el único que escapó para contártelo. Mientras éste aún hablaba, llegó otro mensajero y dijo, los caldeos formaron 3 grupos de ataque y lanzaron un ataque sorpresa a tus camellos, y llevándoselos, mataron a los sirvientes a espada. Y yo fui el único que logró escapar para informarte. Aún hablando, otro mensajero llegó diciendo, tus hijos e hijas estaban celebrando y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, cuando de repente un fuerte viento vino del desierto y golpeó los 4 rincones de la casa. Esta se derrumbó sobre ellos y murieron.
yo soy el único que escapó para contártelo. Estos trágicos eventos se describen en el libro de Job, capítulo 1, versículos 13 a 19. En su luto, Job rasgó sus vestiduras y se rapó la cabeza, pero aún así alabó a Dios en sus oraciones. Entonces, Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y, postrado en el suelo, adoró, diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo partiré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios ninguna falta. Esta respuesta de Job está en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 a 22. Satanás aparece en el cielo de nuevo, y Dios le da otra oportunidad para probar a Job. Esta vez, Job sufre de terribles heridas en la piel. La esposa de Job intenta persuadirlo a maldecir a Dios y renunciar a la vida, pero él resiste e intenta soportar sus sufrimientos. Dos tramas se entrelazan hábilmente, una celestial y otra terrenal. Los acontecimientos en la tierra son el resultado de algo que ya ocurrió en el cielo, al igual que hay guerra en la tierra inmediatamente después de un conflicto en el cielo, como en el libro del Apocalipsis. Elifaz, Bildad y Zofar, tres amigos de Job, llegan para consolarlo, sentándose con él en silencio por 7 días en respeto a su luto. Job habla el séptimo día, iniciando un diálogo en el cual cada uno de los 4 hombres ofrece descripciones poéticas de sus problemas. Job maldice el día de su nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Él desea nunca haber nacido y que su nacimiento hubiera sido cubierto por las tinieblas, sintiendo que la vida solo aumenta su agonía. Elifaz responde que Job, quien anteriormente consolaba a otros, ahora admite que nunca fue realmente consciente del sufrimiento de ellos. Elifaz concluye que el dolor de Job debe ser debido a algún pecado que cometió y recomienda que Job busque el favor de Dios. Bildad y Zofar concuerdan en que Job debe haber cometido algún mal para provocar la justicia de Dios y argumentan que debería intentar demostrar un comportamiento más inocente. Bildad supone que los hijos de Job trajeron la muerte sobre sí mismos, y peor aún, Zofar insinúa que cualquier error que Job haya cometido merecería mucho más dolor del que ha recibido. Job reacciona a cada uno de estos comentarios tan irritado que llama a sus simpatizantes, médicos inútiles que enmascaran su ayuda con mentiras, como se describe en el libro de Job, capítulo 13, versículos 1 al 4. Mis oídos han oído y entendido eso que ustedes saben. Yo también lo sé. No soy inferior a ustedes, pero yo deseo hablar con el Todopoderoso y discutir mi caso con Dios. Sin embargo, ustedes me difaman con mentiras, son todos médicos inútiles. Job cuestiona por qué Dios juzga a las personas basándose en sus acciones, cuando él podría fácilmente corregir o perdonar esos actos. Job está perplejo sobre cómo un ser humano puede satisfacer completamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y más allá de la comprensión humana. Además, los humanos no pueden convencer a Dios con sus palabras, Dios no se deja engañar. Job admite que ni siquiera conoce lo suficiente para defender su caso ante Dios. Job anhela por alguien que pueda mediar entre él y Dios, para que no sea condenado al Seol, el inframundo. Job cree que en el cielo hay un testigo o redentor que atestiguará su integridad, como él expresa en el capítulo 19, versículo 25, sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Y en el capítulo 16, versículo 19, ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas. El sufrimiento se vuelve insoportable para Job, y él se torna amargo, ansioso y asustado. Lamenta la injusticia de Dios al permitir que personas malas prosperen, mientras él y muchas otras personas honestas sufren. Job quiere enfrentar a Dios y protestar, pero no puede encontrarlo físicamente. Piensa que no hay solución a su dolor y que la vida no tiene sentido. La profundidad de su sufrimiento y desesperación es tan profunda que incluso desea morir. A lo largo de toda esta sección del libro de Job, se muestra la diferencia entre la justicia y la misericordia, entre las luchas humanas por comprender a Dios y la respuesta divina que sobrepasa el entendimiento humano.
Aunque Job intenta comprender por qué sufre, los amigos de Job muestran perspectivas más convencionales sobre el sufrimiento humano. Finalmente, después de que Job expresara su desesperación y cuestionara las razones detrás de su sufrimiento, el Señor responde. Desde un torbellino, Dios le habla a Job en el capítulo 38, comenzando con una serie de preguntas que destacan la grandeza y el misterio de la creación. Dios le pregunta a Job: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Job 38, 2. A través de una serie de preguntas, Dios le recuerda a Job que la creación del mundo, el orden del universo y los misterios de la naturaleza están fuera del alcance del entendimiento humano. Dios le cuestiona sobre la creación de la tierra, el cielo, el mar y las estrellas, y lo desafía a entender los secretos que gobiernan estos fenómenos. A lo largo de estos capítulos, Job se da cuenta de que su sufrimiento no puede ser entendido ni explicado completamente desde una perspectiva humana limitada. Dios también le muestra a Job cómo él gobierna el cosmos con sabiduría infinita, y le pregunta sobre el poder de los animales, los mares y los cielos. Job queda asombrado por la grandeza y el control de Dios sobre todo, y finalmente responde: lo sé, yo sé que todo lo puedes, y que no hay ningún propósito tuyo que pueda ser frustrado. Tú preguntaste: ¿quién es este que oscurece mi consejo sin conocimiento? Yo soy el que hablaba sin entender, de cosas demasiado maravillosas para mí, que no sabía. Job 42, 2-3. En ese momento, Job se da cuenta de que su sufrimiento y sus cuestionamientos no son para desafiar a Dios, sino para aprender humildemente a confiar en su sabiduría infinita. Job se arrepiente de sus palabras y se postra ante Dios, reconociendo que hay muchos aspectos de la vida que están más allá de su comprensión. El Señor, al ver la humildad y el arrepentimiento de Job, le responde y lo restaura. Dios reprende a los amigos de Job, que habían hablado sin sabiduría, y les dice que Job ha hablado correctamente acerca de él, mientras que ellos no lo hicieron. Finalmente, Dios les ordena que ofrezcan sacrificios en nombre de Job y que Job ore por ellos. Luego de que Job intercede por sus amigos, Dios les concede el perdón. Como resultado de su fidelidad y restauración, Job recibe el doble de lo que había perdido: una nueva familia, más riquezas y una larga vida. En el final, Job tiene una vida plena, experimenta la restauración de todo lo que había perdido y reconoce la soberanía de Dios sobre todas las cosas. La historia de Job, aunque profundamente dolorosa y desconcertante, ofrece un mensaje poderoso sobre la fe en medio del sufrimiento, la confianza en la sabiduría divina y el misterio de la vida. El libro de Job revela que aunque no siempre entendemos las razones detrás del sufrimiento humano, Dios está en control, y su propósito es mucho más grande de lo que podemos imaginar.